QuickBooks Online. Cuentas por cobrar de 2025, informes de antigüedad. Prepárese y un poco de café, porque estamos aprendiendo a ahorrar tiempo con QuickBooks Online. 2025. Aquí estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de manejo de QuickBooks Online, el archivo de la empresa de muestra gratuita disponible para todos, buscando el resultado que tiene Intuit.com y la URL. Debido a que Intuit es el propietario de QuickBooks, elegiremos la versión estadounidense del software, y luego verificaremos que no somos un robot simplemente haciendo clic en esa casilla. Todo lo que tienes que hacer, no estoy seguro de que eso vaya a mantener alejada a la IA, se están volviendo realmente inteligentes. Quiero decir, honestamente, hace como 10 años, estaban hackeando mi teléfono. ¿Crees que esa pequeña casilla de verificación? Creo que la pequeña casilla de verificación nos mantendrá a salvo en nuestra zona humana segura del ICE, no siento que lo sea. De todos modos, bajemos a los informes del lado izquierdo. Estamos en la pestaña estándar. Abra los principales informes de estados financieros, como lo hacemos nosotros. Vamos a hacer clic derecho en el balance general, abrir un enlace en una nueva pestaña. Haga clic con el botón derecho en las ganancias y pérdidas. Abre un enlace en una pestaña nueva. Vayamos a esa pestaña del medio, cerremos la hamburguesa y luego cambiaremos el rango a un marco de tiempo de 2 años. Oh, 10.124, toque 1230, 125, tabulador. Selecciona el menú desplegable para verlo en años. Ejecútelo para actualizarlo. 2425 uno al lado del otro. Vamos a tabularlo hacia la derecha. Vuelve a cerrar el body de jamón. Cambie ese rango que vamos de O10.124, pestaña 1230, 125, queremos ver la caída en años para ejecutarlo y actualizarlo uno al lado del otro, 24 y 25 una vez más. Estos son los dos principales informes de los estados financieros. Luego analizamos el estado de flujos de efectivo, que es algo así como el tercer informe principal de los estados financieros, aunque mucho menos popular y útil, o cosas que usamos con más frecuencia que estos dos informes. Y ahora vamos a ver algunos de los otros tipos de informes, recordando que la mayoría de los otros informes nos van a dar más información sobre una o varias partidas de estos dos informes de estados financieros. Y si lo pensamos de esa manera, los otros informes se vuelven mucho menos abrumadores, porque hay muchos de ellos, pero todos lo son si pensamos en ellos como variantes o más información sobre estos informes simplifica un poco las cosas. Entonces, volvemos al balance general aquí. Ahora vamos a considerar las cuentas por cobrar en general, mirando los informes que nos brindan más información al respecto, teniendo en cuenta que las cuentas por cobrar son un tipo de cuenta de acumulación, es decir, si estás en un tipo de negocio simple con respecto a la generación y recaudación de ingresos, por ejemplo, como el trabajo por encargo, en cuyo caso el dinero llega directamente a tu cuenta bancaria desde una plataforma, posiblemente registrándolo con un formulario de depósito de fuentes bancarias. Entonces no tendrás que lidiar con las cuentas por cobrar. Si estás en una caja registradora y estás en un camión de comida o un restaurante o algo así, te pagan en el mismo momento. Sigue siendo más complejo, a pesar de que está en un sistema basado en efectivo, que una situación de trabajo por encargo. Pero al menos no tiene que lidiar con las cuentas por cobrar. No tienes que llamar a la gente y decirle, oye, mira, trabajé para ti antes y no me has pagado. ¿Podrías pagarme, por favor? Y me dicen, bueno, ¿qué has hecho por mí últimamente? ¿Por qué iba a hacer algo por ti últimamente? No me pagaste por lo que hice antes, es por eso que te llamo y así tratas de cobrar las cuentas por cobrar. Es algo difícil, es doloroso, es molesto, pero eso es con lo que tenemos que lidiar. Por lo tanto, podemos ver los informes subsidiarios que rastrean las cuentas por cobrar, que necesitaríamos, si hacemos el trabajo primero, que es impulsado por la industria. Por ejemplo, si eres un tenedor de libros, un paisajista, un abogado, por lo general tienes que hacer el trabajo construirlos para el trabajo que se hizo. Por ejemplo. Muy bien. Normalmente vamos a ir a la primera pestaña y rastreamos esa información yendo posiblemente a la pestaña de ventas, y la rastreamos internamente mirando, por ejemplo, todos los formularios de ventas. Y podemos buscar las facturas abiertas de esta manera, así, podemos buscar las facturas. O es más probable que podamos ir a la pestaña de facturas en la parte superior, y buscar esas facturas abiertas de esta manera, clasificándolas. O podemos ir a la pestaña clientes y podemos ordenar internamente de esta manera y decir que queremos las facturas, posiblemente vencidas o las facturas abiertas. Y luego, por supuesto, podemos enviar estados de cuenta, seleccionando el botón más y enviando estados de cuenta para tratar de cobrar las cuentas por cobrar pendientes, que básicamente resumirán posiblemente varias facturas como un intento de cobrar sobre ellas. Ahora queremos señalar que estas facturas abiertas deben vincularse a lo que está en cuenta.
Cuentas por cobrar que puede ver si va a las facturas en esta pestaña, por ejemplo, a veces nos dan un total aquí abajo. No me dieron un total aquí abajo. Sin embargo, a veces es más difícil de ver. Así que queremos tener eso en cuenta, que si sumo todas las facturas abiertas que esperarías que se sumaran al monto en las cuentas por cobrar. Podemos comprobarlo a nosotros mismos con informes reales, desglosando las cuentas por cobrar por saldo pendiente. Los saldos pendientes de los clientes estarán allí debido a facturas que aún no se han pagado. Así que vayamos a la primera pestaña y revisemos esos tipos de informes. Estamos en los informes en el lado izquierdo de la pestaña estándar, nos desplazamos hacia abajo y, ¿quién le debe dinero? Entonces, ese encabezado te dice que básicamente estamos hablando de cuentas por cobrar. Porque, cuando la gente nos debería dinero como negocio cuando sí trabajamos, y aún no nos han pagado por el trabajo, por lo general. Por lo tanto, todos estos informes suelen ser lo primero que debe venir a la mente, que van a tratar con cuentas por cobrar de alguna manera. Así que tenemos el resumen de antigüedad de las cuentas por cobrar, tenemos el detalle de la antigüedad de las cuentas por cobrar, tenemos un informe de cobros que nos rastrea, tratando de cobrar las cuentas por cobrar, el trabajo que hemos hecho en el pasado. Resumen de saldo del cliente, detalle del saldo del cliente. Estos dos van a ser similares, uno de los cuales da, por supuesto, más detalles sobre la actividad, pero son el tipo de informe más directo. Luego obtuvimos la lista de facturas. Las facturas son las cosas que aumentan las cuentas por cobrar. Por lo tanto, si se trata de facturas pendientes, se espera que se sumen a lo que es el saldo de cuentas por cobrar o cuentas por cobrar y recibir pagos. Ahora los pagos recibidos representan el pago de los informes. Así que esto podría pensarse como un informe de cuentas por cobrar más detallado, porque ahora le mostrará no solo las facturas que no se han pagado, sino que posiblemente le dará detalles sobre los formularios de pago recibidos, las disminuciones y luego las facturas abiertas, que es que las facturas abiertas deberían ser lo mismo por lo general, como los saldos del cliente, el detalle del saldo del cliente. Porque va a mostrarle las facturas abiertas que son los saldos que le deben porque aún no han pagado esas facturas, los estados de cuenta son las cosas que enviamos para tratar de cobrar las facturas, en lugar de enviar una factura de seguimiento, porque el estado resumiría varias facturas si hay más de una pendiente, y luego tenemos los términos, que están en la factura. Cuando queremos que nos cobren los cargos no facturados, estos serán cargos por artículos que escribimos sobre gastos que aún no se han cobrado en el tiempo no facturado. Del mismo modo, son los tiempos en los que hemos incurrido, que hemos puesto en el sistema en el que vamos a facturar, pero que aún no hemos facturado o facturado. Por lo tanto, los informes principales del libro auxiliar van a ser estos dos. Ahora, cuando digo informe del libro mayor, tenga en cuenta que desde el punto de vista de la contabilidad, el punto de vista de los libros de texto, tendría cuentas por cobrar aquí, y luego cada una de estas cuentas ha sido construida por lo que llamaríamos un tipo de cuenta de libro mayor, que aquí podemos considerar como el detalle de la transacción. Entonces, entro en este informe, por ejemplo, profundizo en él. Este informe es lo que podríamos llamar un tipo de libro mayor de un tribunal de informes, que llaman un informe de transacción, y va a desglosar la actividad, que construyó el desequilibrio de esta cuenta por fecha. Así que aquí está que se va a ordenar por fecha, y luego tenemos los formularios y así sucesivamente. Eso es genial, pero no nos da suficiente información para algunos tipos de cuentas. Algunas cuentas necesitamos más información, como la cuenta de cuentas por cobrar, también necesitamos saber el monto, no solo por fecha, sino por quién nos debe el dinero. Por lo tanto, si necesitamos reestructurar los datos de una forma organizada diferente desde el punto de vista de la contabilidad, generalmente lo llamamos como un tipo de informe de libro auxiliar, en lugar del libro mayor, que tiene cada cuenta y se desglosa por fecha. Por lo tanto, el informe principal del libro mayor secundario sería simplemente desglosado por quién nos debe el dinero. Entonces, vuelvo aquí, podemos hacerlo abriendo uno de estos en el resumen del saldo del cliente, o en el detalle del saldo del cliente. Veamos el de detalle, porque es más detallado. Lo abriremos, haremos clic derecho y lo abriremos. Y veamos. Vamos a cerrar el bogey del jamón. Y así está haciendo para todas las fechas. Por lo tanto, es a partir de finales de 2025 teniendo en cuenta que aquí no hay rango de fechas. Bueno, nos está dando a todos fechas. Si solo estamos mirando el saldo final,
entonces sería como un tipo de informe de balance general. Número en el balance general, tipo de informes, informes en los que nos encontramos en un momento dado, cuánto dinero nos deben en un momento dado. Mientras que el estado de resultados es un tipo de informe de rendimiento, necesita un principio y un final, similar a la distancia que conducimos en un día, es decir, en un periodo de tiempo de 24 horas, lo que significa que debemos reiniciar el odómetro. Entonces, ahora este informe de libro auxiliar se puede considerar como un tipo de informe de balance, cuánto nos debe la gente en un momento dado, y luego nos da el detalle de las facturas abiertas. Nos da la fecha de las facturas abiertas. Pero realmente no importa cuál sea la fecha, la factura va a aparecer aquí. Si la factura aún no se ha pagado, significa que está abierta. Así que así nos da la información por quién nos debe el dinero por cliente, en otras palabras. Y el resultado final, si tuviéramos que resumirlo todo, es 5.028.152, por lo que debería vincularse a lo que hay en el balance en 2025 5.028.152, por lo que es un libro auxiliar clásico. El libro auxiliar siempre debe vincularse a la cuenta del libro mayor o al monto o la cuenta en el estado financiero, en este caso, la cuenta del balance. Ahora te preguntarás, ¿y si no es así? ¿Y si no se ata? Bueno, en QuickBooks, casi tiene que ser así. Casi nunca va a dejar de amarrarse. ¿Por qué? Porque QuickBooks te va a obligar a añadir un cliente cada vez que llegues a las cuentas por cobrar. Esta es la razón por la que la cuenta de cuentas por cobrar tiene su propio tipo de cuenta, lo que significa que, cuando creo las cuentas, no solo las pongo en otros activos corrientes, que es como normalmente se llamaría desde el punto de vista del estado de los informes financieros, sino que está allí como un tipo de cuenta de cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque el sistema lo va a tratar de manera diferente. Va a decir, oye, voy a generar un libro de contabilidad secundario basado en esta cuenta. Y no solo eso. No voy a permitir que publiques nada en cuentas por cobrar si no agregas un cliente. ¿Por qué? Porque entonces va a tirar el libro mayor secundario, y el sistema le va a dar un control interno que no le permite tirar el libro mayor secundario. Ahora bien, eso podría ser útil, aunque causa problemas, como veremos cuando ajustemos las entradas al final del periodo, en el que preferiríamos no registrar algo en el informe del libro auxiliar, porque no queremos estropear las actividades internas del sistema de contabilidad. Preferimos simplemente hacer una entrada de diario de ajuste sin llegar a los libros auxiliares. Pero de eso nos ocuparemos más adelante. En su mayor parte, es una herramienta útil, ¿verdad? Es útil que no estropee el libro auxiliar, así que recuerde que los dos formularios entonces, cada vez que ingrese algo a las cuentas por cobrar, subirá con una factura y bajará. Cuando tienes un pago recibido, recibes el pago de un cliente, lo va a reducir. Podrías llegar a la cuenta de cuentas por cobrar, por ejemplo, con una entrada en el diario y si haces eso, va a ser un poco feo, porque ese no es el formulario que normalmente usas. Eso es lo que vamos a hacer. Sin embargo, si tenemos que hacer una entrada de ajuste, que veremos en un curso o sección futura en el proceso de entrada de ajuste, está bien. Ahora, esta nota de que este informe no es tan útil en la práctica, sin embargo, porque a pesar de que me muestra que se vincula, pero todo el resto de la información que ya tengo, funcionalmente, desde el punto de vista de la contabilidad empinada, internamente. Entonces, necesitará agregar esto, como un informe para darle a mi supervisor, o para agregar a un informe de estado financiero, entonces genial, podría usarlo. Pero de un día normal de contabilidad normal, no voy a ir aquí. ¿Qué voy a hacer en su lugar? Voy a ir internamente, y voy a ir a la pestaña de ventas y voy a ir a donde estaba antes. Voy a hacer un seguimiento de las cuentas por cobrar aquí o por cliente. Entonces, desde un punto de vista interno, ese no es un informe tan útil. Lo que podría ser más útil es el informe de antigüedad. Así que volvamos a los informes de aquí, y cerremos el buggy del jamón y desplácenos hacia abajo hasta quién te debe. Por lo tanto, en la parte superior tenemos el resumen de antigüedad de las cuentas por cobrar y, a continuación, el detalle de la antigüedad de las cuentas por cobrar. Echemos un vistazo a este informe resumido. Voy a hacer clic derecho sobre él y abrir ese informe, y vamos a echarle un vistazo. Así que ¿por qué esto sería más útil? Dado este nivel adicional de información, está desglosando cuán pasadas son las cosas. Esto también se podría encontrar internamente para ver qué tan pasadas están las cosas. Así es como podríamos ordenar las cosas, enviar declaraciones y demás. Pero también podría usar esto para determinar si quiero hacer un tipo de cuenta de asignación, o tratar de determinar cuándo se va a deshacer una cuenta. Así que permítanme explicarlo bastante rápido aquí. Así que voy a decir que esto es a partir de, hagámoslo 1230, 125, no,
mantengámoslo el mismo día. Así que me voy a quedar con uno. No 20.525, así que tengo un marco de tiempo que está pendiente aquí. Así que este es el total. Todavía va a estar estallando por quien nos debe el dinero. El total sigue siendo de 5.208.152 que debería vincularse a lo que está en el balance. 5.208.152, pero nos da esta información por lo pasado que es. Entonces, la razón por la que podría ser útil es porque cuando pensamos en qué pasa si no puedo cobrar las cuentas por cobrar, qué pasa si tengo algunos golpes muertos por ahí, siempre hay algunos ritmos muertos, ¿verdad? Así que podemos tratar de eliminar los bits muertos al tener un umbral más alto en términos de con quién vamos a hacer negocios, lo que significa que vamos a limitar y reducir nuestros ingresos, por lo general, porque vamos a tener menos ventas, pero vamos a tener menos problemas de recaudación al mismo tiempo. O la otra estrategia es que facilitamos las ventas, aumentamos los ingresos, sabiendo que vamos a recoger más morosos, y luego vamos a tener que cancelar las cuentas por cobrar por esas pérdidas en las que trabajamos para alguien, y luego ellos, entonces no nos van a pagar, ¿verdad? Entonces, el punto, la pregunta es, bueno, ¿cómo trato con esas personas que no nos van a pagar? Bueno, podríamos entrar en este informe y ver las cantidades que están vencidas. Ahora también podríamos hacer esto internamente. Podríamos hacer esto en nuestro centro aquí, y a medida que se atrasan, entonces podríamos decir, necesito descartar esto de alguna manera. Por ejemplo, a las deudas incobrables. Si usamos ese método, va a ser como lo que llamamos el método directo. Sin embargo, el problema con el método directo, desde el punto de vista del devengo, es que es una forma en la que se puede imaginar que los estados financieros podrían estar distorsionados. Entonces, por ejemplo, si voy a mi balance general aquí y dices, está bien, las cuentas por cobrar están en 5.281, pero digamos que sé que he estado haciendo negocios con muchos morosos, ¿verdad? Y creo que hay una cantidad bastante alta de gente que no nos va a pagar, porque esa es la estrategia que tomamos. Aumentamos las ventas vendiendo a la gente. Eso significa que vamos a aumentar el número de morosos a los que les vendimos y que nunca nos van a pagar. Entonces, para que ese número sea demasiado alto, estamos exagerando las cuentas por cobrar. Ahora, si espero hasta que lo descarte, entonces puedes imaginar a la gente que puede inflar sus números diciendo, está bien, voy a hacer ventas que no son realmente ventas, porque las estoy haciendo a pasos agigantados. Inflo la cuenta del balance, y luego los cancelo en algún momento posterior para convertirlos en deudas incobrables. Pero en la contabilidad de devengo, diríamos que no, que no. Tienes que estimar la cantidad de cuentas por cobrar que crees que son incobrables, y ese va a ser el método de asignación. Por lo tanto, muchas pequeñas empresas no se ocupan del método de asignación, pero si entras en empresas más grandes, tendrías que lidiar con el método de asignación. Posiblemente haya un par de maneras en las que puedas estimar cuánto de las cuentas por cobrar no vas a cobrar. Una es mirando los ingresos y diciendo cuánto de los ingresos cree que es incobrable. La otra es mirar las cuentas por cobrar. ¿Cuánto de las cuentas por cobrar es incobrable? Bueno, aquí está el libro auxiliar de las cuentas por cobrar. ¿Cómo puedo determinar quién no me va a pagar? ¿Cómo puedo determinar quiénes son los vencidos por la deuda? No sabemos quiénes son los vencidos por la deuda, pero sí sé con cierto nivel de precisión que cuanto más atrasados estén los saldos pendientes, más probable que no nos paguen por ellos. Y puedo determinarlo hasta cierto punto mirando los datos anteriores. Entonces, si he estado en el negocio por un tiempo, puedo decir que sé cuáles son las tendencias. Ya sabes, estas personas no nos han pagado durante más de 60 días después de la fecha de vencimiento, por lo que es probable que no nos paguen. Puedo llegar a algún tipo de estimación o porcentaje que probablemente no nos va a pagar. No sé exactamente quién no nos va a pagar, pero sé que alguien no nos va a pagar. Y puedo hacer mi estimación allí, y luego puedo hacer otra cuenta llamada provisión, o para cuentas de cobro dudoso, que sería una cuenta de activos en contra, algo así como la depreciación acumulada, reduciendo los activos por la cantidad que estimamos que no nos va a pagar. El otro lado entra en el estado de resultados como gasto de deuda incobrable en el momento que estimamos. No es el momento en el que realmente descartamos a alguien. Y luego cuando los cancelamos a la provisión para cuentas de dudoso cobro, en lugar de a las cuentas por cobrar. De esa manera tratamos de hacerlo de la acumulación, ¿verdad? Así que podrías usarlo, y ese propósito es, por eso. Esa es una de las razones por las que este informe podría ser más útil de lo que usaría, aunque puede hacerlo para fines internos. Entonces tienes el informe de detalle. Tenemos el informe de cobro. Revisamos estas facturas. Tenemos la factura y recibimos los pagos.
Echemos un vistazo a este informe para verlo y sentirlo, las facturas y los pagos recibidos. Así que ahora, si hice esto para 2025, así que a 1.212, 3.125, así que ahora nos está dando la información detallada. No nos da los totales. Así que esto es genial, pero es un poco limitado al mismo tiempo, porque nos da la actividad por cliente de las facturas y los pagos, lo cual es genial, por lo que obtenemos más detalles, pero no nos da los totales. Esa es la cantidad a través de la cual tiene sentido, porque sería difícil que te gustara si estuvieras en el negocio durante 20 años, entonces ¿eres realmente bueno? ¿Realmente desea mostrar todas las facturas y todos los pagos para el periodo de tiempo de 20 años? Sería un informe muy largo. Por lo tanto, podrías hacerlo, lo acabamos de hacer para 2025, y luego solo muestra los detalles para 2025, pero no te va a dar toda la información. Solo muestra la actividad para ese rango. Así que realmente no puede darte el total. Así que eso va a ser eso, las facturas abiertas, van a ser básicamente todo eso. Es similar. Debería ser similar, pensaría, al detalle del saldo del cliente que muestra las facturas abiertas. Así que esa es la esencia principal de esto. Y luego, obviamente, cuando determinamos que no son buenos, que la gente no nos va a pagar, tenemos que establecer la ley. Hombre, no, nosotros no establecemos la ley. Tenemos que levantar la ley. Es la última gente que dirigía esta empresa, ellos establecieron la ley al poner la ley a la cama. Y eso no es bueno. Voy a despertar a la ley. La ley va a despertar esta vez y la ley va a dejar de lado tu no dolor. De eso es de lo que estoy hablando. La ley se va a poner de pie, y va a ser impuesta, la ley va a establecer, y vamos a obtener nuestro dinero de todos modos. Esa es esa.